El pasado 6 de febrero se producían 2 terremotos con 9 horas de diferencia que afectaban al centro y al sur de Turquía y al norte de la República Árabe Siria. Se han activado a raíz de eso varias campañas de solidaridad y además las noticias han dado la vuelta al mundo sobre la situación que están viviendo ambos países. Sin embargo, desgraciadamente, estamos también asistiendo de forma paralela a una campaña de desinformación que persiste en viejas ideas que ya parecía que habían sido superadas o que simplemente ya no estaban en las agendas mediáticas sobre la situación que vive o que está viviendo y que ha vivido en los últimos años la República Árabe Siria. Para poder contextualizar sobre lo que está ahora mismo padeciendo el pueblo sirio en la zona norte y también en el contexto general de la situación de la República Árabe Siria y de la necesidad de que la solidaridad vaya y se profundice en las condiciones generales, hoy contamos con Pablo Sapaz una vez más, así que muchas gracias, que él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también el autor de Siria en Perspectiva, un libro que os recomendamos una vez más, y también os invitamos a otras entrevistas que hemos realizado con Sapaz y que creo que pueden ayudaros a comprender, si no os habéis atrevido a acercaros, la realidad tan compleja pero a la vez sencilla cuando se explica bien que ha padecido o que padece también en la actualidad el pueblo sirio desde las perspectivas internas, pero también desde esa perspectiva de desinformación y de contaminación a veces mediática. Muchas gracias, Pablo, eso para empezar. Y bueno, me gustaría iniciar transmitiendo por parte del equipo de Revista La Comuna toda nuestra solidaridad, tanto para el pueblo turco como para el pueblo sirio, en estas circunstancias adversas y terribles en las que están envueltos. Nos gustaría empezar con una pregunta general, porque se está hablando mucho sobre dónde se ha producido dentro de Siria, cuáles son las condiciones de esa zona. Los medios de comunicación, ayer mismo en Televisión Española tenían un especial, hacían mucho hincapié en que era una zona que no estaba entera controlada por el Estado sirio, que era una zona en conflicto, por así decirlo, y que era una zona que complicaba el acceso y la solidaridad con respecto a este contexto del terremoto. En ese sentido, ¿dónde se ha producido, o sea, qué zonas se han visto afectadas dentro del norte de Siria y cuáles son las circunstancias en las que se encuentra esa zona o sobre todo esos pueblos que se han visto más afectados? Hola, buenas tardes, Carmen. Un saludo para ti y también para todos los seguidores de la comuna. Muy agradecido porque me hayan invitado y muy agradecido también, como persona de origen sirio que soy, el sentir la solidaridad de otras personas con esta tragedia tan grande que está viviendo el pueblo sirio y también, como tú bien decías en la introducción, el pueblo turco, ¿no? Bueno, este terremoto que se produce en la madrugada del lunes tiene su epicentro en el suroeste de Turquía y afecta esencialmente a esa zona de Turquía, pero con una proyección hacia el noroeste de Siria, ¿no? Siria tiene 14 gobernaciones o provincias, si queremos, o regiones administrativas, y solo ha habido 4 regiones que han tenido afectación por este doble terremoto, ¿no? Son las provincias de Alepo, en el norte, que es sin duda la más castigada, la provincia de Idlib, que es una provincia muy pequeña en el noroccidente de Siria, la provincia de Hama, una parte de la provincia de Hama, y la provincia de Latakia, en la costa, una parte de la provincia de Latakia. Pero como decía, siendo 4 de 14 regiones las afectadas, sin duda la más afectada es Alepo, precisamente porque es la que está más cerca del epicentro. Por eso, digamos, los efectos han sido bastante desiguales, ¿no? Una cosa es lo que ha ocurrido en Alepo o lo que ha ocurrido incluso en la noroccidental provincia de Idlib, es muy distinto a lo que ha ocurrido en Hama, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en algunas localidades de Latakia, como Yable, donde sí ha habido daños, pero ha habido daños mucho más acotados y ha habido también víctimas mortales, digamos, mucho menores que en otras zonas. Por ejemplo, en la provincia de Hama, el recuento ya había terminado ayer y eran unas 60 y pico las personas muertas. Terrible, por supuesto, pero desde luego muy lejos de la cifra de muertos
que se producen o que se han registrado en la provincia de Alepo y desde luego con la cifra de muertos que se da en Turquía. Pensemos que la magnitud en cuanto a bajas respecto a Siria, cuando hablamos de Turquía, es de 4 a 1. Es decir, por cada víctima mortal en Siria hablamos de 4, incluso 5, y posiblemente sea más la ratio, la proporción en Turquía, y eso es porque, bueno, primero el epicentro estuvo en Turquía y segundo, esa zona de Turquía es una zona muy densamente poblada, cosa que salvo la ciudad de Alepo no ocurre en las provincias de Siria afectadas. Volviendo un poco también a cómo se ha transmitido esto en los medios de comunicación, se ha hablado de que eran zonas que había zonas que no estaban controladas por el Estado sirio. En efecto, todavía hay algunos reductos de esta guerra que ya se ha prolongado muchos años. ¿Eso cómo está afectando en relación con el terremoto? ¿Es tan relevante para la importancia que se le está dando en los medios de comunicación? El Estado sirio controla el 90% del territorio de la República Árabe Siria desde el año 2018. Es decir, estamos hablando ya de hace 5 años. Por lo tanto, quien utiliza ese tipo de desinformaciones, bueno, no solamente está desinformando, sino que está desactualizado, ¿no?, respecto a la realidad. El 90% del territorio de la República Árabe Siria está bajo control efectivo de las instituciones del Estado sirio. Eso es así, ¿no? En el caso de las zonas afectadas por el terremoto, hay zonas no de la ciudad de Alepo, porque la ciudad de Alepo desde los finales de 2016, está totalmente bajo control del gobierno, sino que hay algunas zonas rurales de Alepo que efectivamente están fuera del control del gobierno del Estado sirio y que están en manos o bien de fuerzas directamente turcas o bien de fuerzas aliadas a los turcos o de alguna organización yihadista. Pero hablamos de zonas residuales de la provincia de Alepo, no de la ciudad de Alepo, teniendo en cuenta que la mayoría de la población de la provincia vive en la ciudad de Alepo, que históricamente ha sido, por cierto, la más poblada de Siria, ¿no? La otra zona que escapa al control del gobierno sirio afectada por el terremoto es el norte, más o menos el 40% de la noroccidental provincia de Idlib. El resto de la provincia de Idlib está bajo control también, ya desde 2019, de las fuerzas del Estado sirio. En esa zona del norte de la provincia de Idlib, donde no hay presencia de las instituciones del Estado, quien está a cargo es una organización llamada Jabhat al-Nusra, que ha cambiado varias veces de nombre, Hayat Tahrir al-Sham, en fin, otros, pero que básicamente es la marca de Al-Qaeda en Siria. Esa zona del noroeste de Siria, esa zona norte, ese 40% de esa provincia, que por cierto Idlib es la segunda provincia más pequeña de Siria, está comunicada con un paso fronterizo que se llama Bab al-Hawa con Turquía. El resto del territorio sirio está totalmente controlado por el Estado y los accesos al territorio sirio se hacen por puestos fronterizos, por ejemplo con Líbano, por ejemplo con Jordania, por ejemplo con Irak, que controla totalmente el Estado sirio, o por los puertos y aeropuertos de Siria. Siria tiene 4 aeropuertos internacionales y los 4 aeropuertos internacionales están operativos y la ayuda se está canalizando por 3 de ellos, que son el Aeropuerto Internacional de Damasco, el Aeropuerto Internacional de Latakia en la costa y el Aeropuerto Internacional de Alepo. El cuarto es el Aeropuerto Internacional de Qamishli, que está en la zona nororiental de Siria, en la provincia de Hasake, y como esa no ha sido una zona afectada, pues evidentemente los vuelos con ayuda humanitaria que están llegando no van a Qamishli, van a los otros 3 aeropuertos internacionales de Siria. Los puertos que tiene Siria, Banias, Tartus, Latakia y algún otro más pequeño, también están totalmente operativos. Si han estado cerrados algún día ha sido por la climatología y no por el terremoto. Esto es importante destacarlo porque cuando uno dice que el aeropuerto internacional de Alepo, el aeropuerto internacional de Latakia están abiertos y funcionando, quiere decir que los daños también pues, han sido acotados respecto a lo que hemos visto en el caso de Turquía, donde hay una devastación
absoluta y en muchos casos la ayuda no puede llegar sencillamente al epicentro de la zona damnificada o afectada por vía aérea. Por lo tanto, esa información, desde luego, no se corresponde con la realidad, no ya de ahora, del momento del terremoto, sino que no se corresponde con la realidad de lo que fue, y hablo en pasado, el conflicto armado en Siria, que en su parte álgida, esencial y fundamental terminó en 2018. Por lo tanto, dejar a Siria o proyectar una imagen de Siria congelada en el tiempo, como están haciendo muchos medios de comunicación, incluso algunos de ellos públicos, ¿no? Lo cual es bastante más grave que en otros casos, pues sencillamente responde a una estrategia de desinformación propagandística, ¿no? Que resulta de algún modo, en fin, repugnante, sobre todo cuando estamos hablando de ayuda humanitaria a personas que han sufrido un conflicto. Y una cuestión más, han sufrido un conflicto y han sufrido un terremoto. Quería mencionar también que muchas de las víctimas en el lado turco de la frontera son sirios que tuvieron que desplazarse durante el conflicto y a los cuales instituciones como la Unión Europea o Estados Unidos no les han facilitado la vuelta. Desde el año 2018, Siria e incluso Turquía lleva diciendo que esa gente debería volver. Y sin embargo, bueno, potencias como Estados Unidos o como la Unión Europea de alguna manera han dicho que no se dan las condiciones, que no se vayan, etc. Esta era gente que estaba viviendo en campos de refugiados en condiciones ínfimas en Turquía o en edificios muy precarios, y muchas de esas personas son víctimas de eso. Por lo tanto, aquí no solamente estamos hablando de una catástrofe natural, que eso, bueno, no hay nadie a quien responsabilizar, es un terremoto, pero es un terremoto que se produce en un contexto. Y las víctimas tienen nombre y tienen apellido. Y las víctimas tienen unas circunstancias. E insisto, muchas de las personas que han muerto en el sur de Turquía son sirios a los cuales, a pesar de que insistentemente tanto el gobierno sirio como incluso el gobierno turco llevan mucho tiempo diciendo que por favor se les deje volver y se facilite el retorno con programas de reasentamiento en el país de origen, que es Siria. Por lo tanto, ofrecer ese tipo de informaciones torticeras que responden claramente a una estrategia de propaganda, bueno, en fin, no se puede justificar como un descuido o como falta de información. Cuando hablamos de una catástrofe de este tipo hay que ser muy precisos con la información que se ofrece para no confundir y para que, por supuesto, la ayuda pueda llegar y se pueda saber realmente qué está pasando, ¿no? En efecto, y además es cierto que es un poco a nivel humano, es muy duro pensar que se puedan plantear este tipo de estrategias un poco no bastante oportunistas en un contexto como el que estamos hablando. Querría, en relación con seguir un poco cómo se está abordando esta cuestión en los medios de comunicación, es cierto que durante la guerra la República Árabe Siria recibió ayuda de la Federación Rusa y es un elemento que no sé muy bien por qué razón o motivo aparece constante e insistentemente en este caso. Primero, porque Rusia también ha vuelto a ofrecer ayuda a Siria, pero también en el contexto general en el que estamos genera como una especie de incertidumbre. ¿Qué significa esas relaciones entre Rusia y Siria? Y sobre todo, ¿por qué se consideran tan relevantes en algunos medios? Por ejemplo, leía ahora mismo en el diario.es en relación con Alepo, esa mención a la ayuda de Rusia, en este caso al gobierno sirio, en el contexto en el que estamos de la guerra de Ucrania y demás. ¿Crees que hay algún interés en el sentido de vincular de una forma, insisto, sin contexto, a Rusia y a Siria para generar algún tipo de discurso? Bueno, evidentemente, incluso cuando ocurren catástrofes como estas, la política no se detiene, ¿no? Y estamos ahora en una reconfiguración de la escena política internacional con varios actores, ¿no? Se acabó ya la hegemonía de Estados Unidos, que vivimos desde el final de la Guerra Fría hasta más o menos unos 6, 7 años atrás, y eso evidentemente ha agudizado las tensiones, ¿no?
Y las tensiones no siempre se canalizan, digamos, por la vía armada, sino que se canalizan también de otra forma. Y una de las formas de hacerlo es con estrategias de propaganda. Y en este caso estamos en eso. Hay que recordar que la cooperación internacional, que es muy importante, pero la cooperación internacional también siempre se ha vinculado a esquemas de propaganda de Estado, es decir, un Estado proyecta su imagen hacia la población de otro Estado para tener una imagen, ¿no? Entonces ahí hay mucho de eso. Respecto a la relación entre la República Árabe Siria y la Federación Rusa, hay que decir que esta es una relación muy antigua, ¿no? Las personas que no saben de esto creen que es una relación que se remonta a la época de la Unión Soviética, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver. Las relaciones entre Siria y Rusia son, digamos, seculares, ¿no? Pensemos que la religión mayoritaria y, por tanto, el marco cultural mayoritario de Rusia es el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo entró en Rusia de la mano de misioneros sirios, siglos IV, VI y IX. Pensemos que Rusia a finales del siglo XIX abrió decenas de escuelas en la Siria histórica, es decir, en lo que hoy es Siria, Líbano y Palestina, para la población cristiana ortodoxa de Siria, Líbano y Palestina, que es muy importante desde el punto de vista de la configuración demográfica, pero también desde el punto de vista de la configuración cultural, etc. Pensemos que el segundo lugar más importante de peregrinación del cristianismo ortodoxo en Oriente Medio, después del Santo Sepulcro de Jerusalén, es el monasterio de Nuestra Señora de Sernaya, que está en Siria, y que en los siglos XVII, XVIII, XIX fue reconstruido varias veces con fondos de rusos, ¿no? Por lo tanto, la relación de Rusia con Siria no es una relación basada solamente en intereses económicos o intereses militares o intereses político-ideológicos de la época soviética, etc. No, no. Hay un vínculo muy poderoso, cultural, ¿no?, entre el pueblo sirio y el pueblo ruso que, como vengo diciendo, se remonta a siglos atrás, ¿no? En ese marco, si además le sumamos los intereses reales, ¿no?, intereses, por ejemplo, desde el punto de vista de el propio intercambio económico entre ambos países. Pensemos que Rusia es el gran proveedor de armamento para el ejército árabe sirio desde el año 56, primero como Unión Soviética, después como Rusia, etc. Y Siria, dada la vecindad incómoda que tiene, pues evidentemente pues, tiene que destinar un presupuesto importante a gastos de defensa. Rusia no quería perder ese cliente, evidentemente. Rusia también tenía intereses. En el puerto de Tartus tiene desde el año 70 el uso de un muelle que sirve para el mantenimiento de los barcos de la flota rusa en el Mediterráneo. Y pensemos también en la cuestión del terrorismo. Cuando estalló el conflicto en Siria, Rusia tuvo muy claro que tenía que combatir a muchos yihadistas que llegaron a Siria desde Rusia o de territorios exsoviéticos y que si se imponían en Siria terminarían volviendo y creando un problema. Si a eso le sumamos lo más importante, que es lo cultural, a lo que yo me refería, a nadie, salvo a alguien que no quiera profundizar en la historia, debería sorprenderle las estrechas relaciones permanentes que tienen Siria y Rusia y que se demostraron cuando en el año 2015, a petición del gobierno sirio, Rusia prestó asistencia en el combate contra los grupos yihadistas que operaban en Siria. Por lo tanto, no debería sorprendernos. ¿Qué ocurre? El mundo occidental funciona de manera binaria, ¿no? Y para el mundo occidental, pensemos en esa cosa que crearon en su momento llamada Alianza de Civilizaciones, ¿no?, que en su día no dejaba de ser darle la vuelta como un calcetín al choque de civilizaciones de Huntington, y que supone dividir al mundo en una línea y decir de aquí para allá es el mundo musulmán y de aquí para allá es el mundo de cultura cristiana, por decirlo de alguna manera. Bueno, claro, Siria no encaja ahí porque Siria es un país multiconfesional en términos culturales, en términos religiosos, en términos sociales y en los términos en que se organiza su sistema político,
¿no? Para eso hay que remontarse a 1919-20 con el Programa Nacional Sirio, etc. Pero como estudiar estas cosas pues lleva tiempo, la gente repite cosas sin saberlas. Y entonces es muy difícil que puedan entender la conexión a través del cristianismo ortodoxo entre Rusia y Siria. Por cierto, el cristianismo ortodoxo en Siria es el gran ideólogo del nacionalismo sirio y del nacionalismo panárabe. Estoy mencionando aquí a Michel Aflaq, a Konstantin Sureik, Antun Sade, en fin. Pero claro, eso no encaja con el pensamiento binario occidental que traza esta línea y dice, ah, no, pues entonces tal. Si no fueran tan obtusos a la hora de entender la realidad, pues entonces no les sorprendería que Rusia tuviera relaciones con Siria, como a nadie debe sorprenderle que Alemania tenga relaciones con el Estado sionista de Israel o que Estados Unidos tenga relaciones carnales con el Estado de Israel, etcétera, porque hay una conexión política, una conexión histórica, una conexión cultural. Nadie debería llamarse a engaño o a sorpresa respecto a esto, y sin embargo, pues ocurre. Lo que pasa es que, claro, Siria es un país muy antiguo, el más antiguo del mundo, es un país con una gran complejidad sociocultural y claro, los análisis o aproximaciones de brocha gruesa no sirven y no funcionan y terminan contribuyendo a una desinformación. El problema es cuando esa desinformación, se lo digo como profesor de teoría e historia de la propaganda, ¿no? Cuando esa desinformación es sostenida, pues eso está contribuyendo a alimentar conflictos armados, los conflictos armados muere gente, o está contribuyendo, por ejemplo, a que no se canalicen las ayudas como es debido ante una tragedia, un desastre natural como es un terremoto. Por tanto, hay un problema serio desde el punto de vista de la información. En ese sentido, hay varios países que ya han enviado ayuda a Siria y me gustaría también hablar un poco sobre esos países, porque es cierto que de entrada parece que había también una lectura como geopolítica en este contexto en el que estamos dando sobre quiénes son los que de entrada se han mostrado más solidarios con Siria y quién parece que está siendo más reticente. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Claro, hay una lectura geopolítica, pero hay una lectura geopolítica antigua, o miope o estrecha, ¿no? Que responde casi a un esquema de bloques propios de la Guerra Fría, que es en lo que está un poco el pensamiento europeo occidental ahora, pero el mundo cambió y el mundo es multipolar, no es un mundo en el cual solo haya uno o dos hegemones, hay varios, ¿no? Siria está recibiendo muchísima ayuda, además de la de Rusia, que es la única que parece que se encargan en destacar, pero Siria ha recibido toneladas y toneladas de ayuda de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Toneladas, ¿eh? Ya van varios aviones que han aterrizado en Damasco y en Alepo de Emiratos Árabes Unidos, que tiene una excelente relación con Siria y que reabrió su embajada el año 2018. Siria ha recibido toneladas de ayuda de la India, que es uno de los grandes poderes hoy en el mundo multipolar. Siria está recibiendo también la asistencia y la ayuda de China, que es otra potencia hegemónica con gran peso en el mundo multipolar. Siria ha recibido ayuda de países como Argelia, de países como Irak, como Líbano, como Jordania, ayuda de países como Argentina o Brasil, que la han comprometido también, ayuda de países como Armenia, ayuda de países como Irán, Sudán, en fin, infinidad de países, Libia, etc. El mundo es bastante más complejo que la realidad que se nos quiere pintar de un mundo en blanco y negro. El mundo cada vez es más multipolar y de alguna manera eso lo estamos viendo aquí también, ¿no? Quizás alguno le hubiese gustado que Siria no recibiera nada de ayuda, ¿no? Pero Siria está recibiendo ayuda porque Siria tiene socios también y tiene socios basados en relaciones diplomáticas entre estados que trascienden cuestiones simplistas, ¿no? Poníamos antes el caso de Rusia, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de los sistemas políticos de Emiratos Árabes Unidos y de Siria,
hay diferencias, pero las relaciones son buenas porque así deben ser las relaciones de Estado. No se puede marginar a unos o a otros por cuestiones radicalmente ideológicas, etcétera, porque el mundo necesita instancias de cooperación. Las relaciones internacionales, también he sido profesor de relaciones internacionales pueden ser de conflicto, pueden ser de cooperación y pueden ser de asociación también. Entonces, quiero con esto decir que el mundo, la realidad geopolítica es bastante más compleja que aquella que con trazo grueso se nos quiere trazar por parte de determinados políticos, los países occidentales, y su correa de transmisión, que son medios de comunicación que o bien, digamos, tienen una línea editorial sesgada o sencillamente no dan el estándar mínimo de calidad informativa, ¿no? Y en ese sentido se convierten en cómplices, bueno, pues de que haya gente que esté desatendida. Y no me estoy refiriendo solamente a los damnificados en Siria, me estoy refiriendo, por ejemplo, a esos muchos más damnificados que hay en el sur de Turquía y que son turcos y que son sirios y que han resultado afectados por esto, por lo que ya hemos dicho. En el suroeste de Turquía se generó una situación imposible que venía siendo denunciada desde hace mucho tiempo por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que venía exigiendo en Naciones Unidas, en otros foros, que se facilitara el regreso de los sirios a Siria. ¿Para qué? Para que ciudades como Diyarbakir, por ejemplo, u otras, de esa zona de Turquía, que por cierto en su momento una zona pertenecía a Siria y le fue extirpada por Francia, para que esa zona se descomprimiera. Por eso hay tantas víctimas mortales en esa zona de Turquía, por eso los edificios estaban colapsados de gente, etc. Entonces, aquí no solamente hay una responsabilidad de un movimiento de placas tectónicas, ¿no? La placa euroasiática que choca con la placa árabe y cada 70, 80 o 100 años genera un terremoto de grado 7,5 en la escala de Richter. Sí, eso es un fenómeno, ¿no? Pero como hemos visto en otros muchos casos, pensemos en Chile, por ejemplo, pensemos en Japón, que son países sísmicos y que tienen una legislación muy concreta respecto a las construcciones, claro, el número de bajas siempre es menor. Es decir, esto no se puede decir que ha sido como una cosa imprevista y tal. Se ha dado en un contexto concreto y real, este terremoto. Y ese contexto concreto y real no depende del terremoto, sino que depende de unas condiciones, digamos, que fueron impuestas, no ya solo a Siria, sino que a la propia Turquía, que en su momento se aventuró a intentar desestabilizar Siria, pero claro, a poco andar se dio cuenta de que esto era un despropósito que estaba afectando a la propia Turquía y lo está pagando de la manera más cruel y más trágica, que es con las escenas que estamos viendo estos días y que, en fin, deberían movilizar a una cooperación masiva, a una ayuda masiva a todas las víctimas del terremoto y a todas las víctimas del contexto en el que se produce el terremoto. Y ese contexto, insisto, no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con políticas. Políticas de la Unión Europea, por ejemplo, con políticas de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.